Acción. Hola, yo soy Oriana Fajardo, ella es Daniela Ruiz, ella es Catalina Sánchez y ella es Daniela Santiago. Y para nuestro video final vamos a hablar de lo que más nos impactó de la clase. Bueno, me parecería importante empezar por uno de los temas principales, que fue con respecto al primer trazo o la línea, que de esta se deriva como cada una de las simetrías que podríamos encontrar en la arquitectura como actual, y de dónde podríamos empezar para hablar sobre el origen de la arquitectura y todas las variaciones que ha tenido a lo largo de la historia. Bueno, pues algo que me pareció muy interesante como de todo el curso fue la forma en la que concebimos la arquitectura, pero a través del origen del hombre. Entonces me pareció demasiado interesante como el hecho de saber que hace 32.000 años el hombre no creó la arquitectura o no utilizaba las cuevas para taparse del frío, del sol, sino más bien para plasmar todas sus pinturas y dejar un recuerdo marcado para las siguientes generaciones y sobre todo para poder hacer sus ceremonias y sus ritos. Bueno, entonces también me parece muy interesante la parte de las pinturas rupestres, ya que esa era como la manera del lenguaje de poder transmitir a las otras generaciones y a las diferentes culturas todos los conocimientos sobre la arquitectura y sobre todo el hecho de entender que la arquitectura no solo puede ser comercial o funcional, sino tiene que tener una simbología y un significado para poder ser en sí arquitectura. Bueno, complementando lo que dice Daniela, a mí lo más importante y lo que más me impactó del curso fue cuando Fabio habló acerca de la mano en la arquitectura. Y personalmente pienso que, pues para mí este fue el origen de la arquitectura, porque realmente sin la mano no se podría hacer como lo que dice Daniela de como la comunicación con las pinturas rupestres o empezar a coger los objetos primitivos como objetos para llegar a crear arquitectura, la arquitectura que tenemos hoy en día. Entonces me parece, eso fue como el medio más importante, pues que para mí explicó Fabio, que fue como el inicio de la arquitectura. Y lo que dice cada Ori de la mano, como que todo lo que él explicaba sobre los dibujos que uno hacía de pequeñito y pues los dibujos que hacemos ahora implican que podamos tener esas habilidades a partir de la mano. Entonces, como todo, o sea, el dibujo que podemos hacer con la mano y todo lo que representa el dibujo. Y también lo que podemos llegar a hacer como en la vida real. A mí me pareció muy importante como un hecho que expuso también Fabio como en cada una de sus clases, era como tratar de tomar temas muy distintos, como que uno, como cada primera vista, no pensaría que son tan inherentes a la arquitectura, como lo son el baile, para crear ese tipo de como procesos, como a nivel constructivo, digamos, como los ritos y los mitos que se encontraban en cada una de las cosas que se plasmaban en mandalas o en distintas cosas. Me parece muy, muy importante como para poder llegar a entender lo que realmente entendemos por el origen de la arquitectura. Y a pesar de que fueron hechos que no los relacionábamos como muy bien al principio, como que al final todo se integró como en esta materia. Pues yo también, como complementando lo que dice Catalina, quería hablar como de lo que Fabio decía, por ejemplo, La Torre y el Laberinto, que fue también una de las lecturas, que pues al principio no, también no estaba como tan claro cómo compartía algo con la arquitectura, pero cuando le explicaba en clase como que uno ya entendía como que el laberinto no era como un fin, sino un medio para llegar como a la torre, ¿sí? Entonces también me pareció como importante esa parte que él explicaba. Sí, o sea, uno jamás relacionaría algo que, o sea, el laberinto, digamos, con algo arquitectónico más allá de, bueno, a tal rey se le ocurre hacer un laberinto. O sea, como que se queda solo en un mito. Ajá, o sea, uno en realidad como que no lo relacionaría con lo que tiene que ver toda la arquitectura, o sea, toda su historia, el trasfondo de toda la arquitectura. Como que uno no. Bueno, pues por otro lado y complementando, me parece que todo el curso fue como, o sea, bueno, lo pasaba como en desorden todos los temas, pero al final todo se conectaba. Por eso yo como que comparaba
el origen de la arquitectura con el origen del hombre, porque fue desde las pinturas rupestres, luego cuando pasaron por los griegos, que ellos consideraban que la arquitectura era la unión entre técnica y arte, y que la consideraban como belleza, y así a medida que fueron como pasando por culturas y por diferentes épocas del año. Pero yo siento que lo más importante como de todo fue como el hecho del recuerdo, de lo que nos hablaba Fabio pues muchas veces, como el recordar, el de transmitir todos, o sea, como todos esos conocimientos, y que los mitos en general, como los mitos cosmogónicos, lo que hacían era como recolectar las mejores versiones del origen de la arquitectura y poniéndolas en una sola, que para mí también el origen de la arquitectura va ligada con el origen del hombre. Otra cosa que también me parece importante es cómo se puede llegar como a unir tanto la parte científica como con la parte expresiva del hombre y con cada una de las exactitudes que crean como en la simetría estructural de un edificio. Eso me pareció muy importante desde el punto de vista del que él inició, que fue como si miras esta línea desde cada uno de distintos referentes. Entonces tal vez esta línea no está abajo o está arriba porque depende del referente en el que tú la mires. Y eso me pareció algo que realmente marca como mi visión en el momento de llegar a evaluar una estructura o una obra, porque tiene trascendencia y además de trascendencia tiene pues historia. Sí, o sea, lo que le explicaba de que un edificio le muestre a uno todo lo que hay detrás de él, sí, o sea, todo lo que pasó antes, todas las personas que vivieron ahí, que uno al entrar en un edificio o en alguna casa, bueno, lo que sea, uno sienta todas ese tipo de emociones que hubieron antes. Pero También podríamos... Pero también, o sea, más que eso, es como reflejar una cultura, o sea, como lo que Fabio decía, que como ahorita, como la arquitectura está basada como solamente en lo industrial y se dejó de lado lo simbólico. Esa arquitectura que dice Daniela reflejaba lo simbólico como de las comunidades y lo que era en cada comunidad, como en lo que creían, en los mitos, como en sus creencias, y también me parece muy importante como la comparación que hace la arquitectura actual con la arquitectura rupestre. Y bueno, pues para complementar lo que dijo Daniela y Oriana, también me parece que, bueno, eso es muy importante, pero también lo del rito, porque yo siento que, bueno, como hace muchos años y bueno, también actualmente en algunas comunidades, pues se celebra el rito, no sé, de la misa o bueno, todo ese tipo de ritos, pero yo también siento que dentro de la casa tú también puedes hacer como, o sea, como que tú celebras tu rito, entonces descansar, dormir, cocinar, y cada espacio está destinado a eso y lo fundamos con esa razón. Entonces eso también lo podría comparar con la actualidad, como con el día a día de nosotros y el rito. Entonces, algo que también queríamos relacionar era como lo que integra el patio con la parte de la ciudad y como el patio se ve envuelto desde una casa como un lugar en donde se da la luz y también se da la oscuridad. Entonces, por lo tanto, podríamos relacionarlo como con el lugar de vivienda y como con la privacidad que puede llegar a tener un individuo en este lugar. O sea, lo que es la casa en sí es como un ágora, pero en menor escala de lo que es un ágora pues, de tamaño de la ciudad, por como lo que dijo Catalina anteriormente. Y pues, o sea, y pues la casa entra a jugar como el espacio como privado de cada ser humano dentro de la ciudad, y pues en la ciudad habitamos todos y cada ciudad tiene su historia y tiene diferentes tipos de capas que a medida que se va construyendo algunas capas van quedando sobre otras, y eso lo que hace es como generar esa relación, como esa historia que hay en cada edificio que ha sido a lo largo de todos los años. Y bueno, complementando, ya que estamos hablando de algo tan general como la ciudad y lo que hablaba Catalina sobre la oscuridad y la luz, pues podríamos retomar como el inicio del curso en donde hablamos del cielo y de la tierra, y que pues lo podríamos comparar con la oscuridad, con la luz, con la vida y con la muerte, y que simultáneamente ahí es donde se decide y donde se forman como los puntos cardinales, el norte, el sur, el oeste y el este.
Entonces, pues eso también me parece muy importante, ya que por medio como de estos ejes y de estos puntos cardinales es que se empiezan a formar como las ciudades, y de allí ya empieza como toda la transformación y los ritos fundacionales de cada lugar. Sí, que eso era lo que marcaban los bailes de los ritos, que cada baile tenía su manera de marcar el espacio, de crear los ejes y de ahí organizar la ciudad y que empezara como a funcionar todo. Como que por eso cada ciudad tiene su trazado diferente. También como uniendo como lo que ustedes acaban de decir, también podríamos mirar como la relación que existe entre las construcciones de Occidente y las de Oriente, como el contraste que existía entre estas dos culturas y cómo se veía como una estigmatizada por la violencia y otra se veía estigmatizada como por lo que eran el baile y todo este La tipo cultura. de rituales. Pues Ajá. por eso era lo que decía Fabio, que como las ciudades más hermosas eran que o sea, no eran ni las occidentales, como totalmente occidentales, ni las orientales totalmente fundadas como por la violencia y eso, sino que una ciudad que tuviera como en donde se fusionaran ambos como ritos de fundación, como eran las más culturales, las más artísticas, sí, como lo que es Venecia, Sí. que él decía que esa era una de las ciudades más hermosas porque se juntaban ambas culturas de ritos de fundación. Sí, que era una ciudad occidental, pero que se formó de manera oriental. Total. Ajá. También hablando como, digamos, de la parte cultural, siento que el curso también se basa como en tratar una parte mucho más macro de lo que hablábamos como en las lecturas y también cómo se organiza el universo, como digamos, se trazaban algunos ejes de las estructuras por medio de las estrellas, de las constelaciones y cómo cada una de las culturas lo veía también desde una parte relacionada hacia el cuerpo como digamos lo era, sí la cabeza era digamos como la parte principal de la estructura y este tipo de cosas. Sí, como que el pecho era como una parte de la mujer, como que Ajá. era como una combinación entre las partes como físicas del hombre y de la mujer, no solo, sí, como, bueno. Además de eso también podríamos hablar de lo que dijo Fabio, del laberinto y cómo este tipo de cosas que no se ven como a la primera, como son, digamos, el laberinto de Dédalo, que reflejaba como confusión y pues te llevaba a la muerte entre más te acercabas como a tu meta, Pero eso es supuestamente. lo que decía que era de la vida. Exacto. La vida es un laberinto que poco a poco te va acercando a la muerte, llevándote por caminos de confusión. Y eso me parece que es muy importante hacer como una metáfora precisamente con esa lectura en lo que se basó la clase a lo largo del semestre, porque al principio no relacionábamos como tan, o sea, como unas ideas muy fuertes como con respecto a la arquitectura y cada una de las lecturas que pues tuvimos en el curso, pero siento que al final pudimos como que alcanzar a salir de esa confusión que tuvimos al principio y empezar a integrar todo lo que realmente pues Fabio habló en la clase. Bueno, en conclusión podríamos decir que pues al principio del curso nosotras no entendíamos muy bien cómo el origen de la arquitectura y cómo se relacionaban todas las lecturas con esto, pero pues al fin pudimos como entender que la arquitectura era como la unión entre la técnica, el arte, que tiene que tener una simbología, que nació a partir del origen del hombre y que se fue desarrollando o sea, con las mejores partes de las culturas y a lo largo del tiempo. Y que bueno, lo más importante es como lo de los ritos fundacionales, su simbología y que actualmente como todas esas costumbres se siguen aplicando al día a día. O sea, no de una manera como tan religiosa, pero sí lo podríamos aplicar al día a día, como lo que comentaba anteriormente, sobre que, pues, no sé, el rito de cocinar, de reunirse en familia y que todo esto lo llevamos, o sea, lo vamos a seguir llevando de generación en generación por medio del recuerdo.